Hola chicos, buena tarde. Vamos a continuar con el ejercicio 2.51 que quedó pendiente el día de ayer. Simplemente vamos a checar algunos detallitos y les voy a dar las respuestas de los dos ejercicios para que comparen sus resultados y obviamente ustedes vean si lo que están realizando es correcto o no. Entonces, bueno, tenemos dos vectores conocidos que serían el vector FA, que es el vector de 8 kilonewtons o 8000 newtons, tenemos el vector de 16 kilonewtons o de 16000 newtons. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Si utilizan kilonewtons, entonces el resultado evidente va a salir en kilonewtons, mientras que si utilizan newtons, el resultado tendría que salir en newtons, no hay ningún problema con ello. Entonces, bueno, había o hay que identificar o saber cuál es el ángulo que corresponde a nuestros vectores. El ángulo que necesitamos es, para el vector FB es el ángulo medido con respecto al eje de las X, y para el vector FA es el ángulo medido con respecto al eje de las X. En este caso particular, como ambos o estos dos vectores forman una sola línea, entonces el ángulo en el vector FB o el ángulo en el vector FA son exactamente iguales. Y para calcularlo, lo que necesitamos nada más es utilizar el teorema de Pitágoras y la trigonometría básica. De hecho, es trigonometría básica. Entonces es 4. Este triángulo nos dice que el valor de la base es 4 y de la altura es 3. Y este ángulo sería el ángulo que está aquí, es alfa, y ese también sería alfa. Entonces el ángulo alfa, si hacemos uso de la inversa tangente, sería tangente a la menos 1 del ángulo alfa, o el ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso serían 3 cuartos. Al momento de hacer esa operación utilizando la calculadora, nos va a quedar más o menos algo así. Serían inversa tangente de 3 cuartos. Entonces, según mi calculadora, sale algo así como unos 36.86 grados. Por favor, revísenlo, chequen sus resultados. Si hay alguna diferencia, háganmelo saber, por favor, en los comentarios, o alguna cosa que no les haya salido, háganmelo saber, por favor. Entonces, el ángulo alfa que vamos o con el que vamos a trabajar es un ángulo de 36.87 grados. Le vamos a poner para redondearlo un poquito. Entonces, 36.87 grados. Ya que tenemos el ángulo alfa para el vector FB y el ángulo alfa para el vector FC, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es establecer nuestras ecuaciones. La sumatoria de las fuerzas en el eje de las X y la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. Entonces, para la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X voy a utilizar el color azul. Sería, empezamos con FA, sería FA por el coseno del ángulo alfa, que en este caso son 36.87 grados. Después sería el vector FB por el coseno del ángulo alfa, que también sería el ángulo FB. Después seguiría FC, el vector FC, que como es horizontal solamente se pondría el puro vector FC. El vector FD no se escribe porque es vertical y estamos haciendo el análisis con respecto al eje de las X, y esto debe ser igual a 0. El vector FA, me faltó ponerle por aquí la A, y me faltó ponerle por aquí la B. Entonces, bueno, el vector FA es a la izquierda, tendría que ser negativo, el vector FB es positivo y el vector FC sería negativo. Ya con esto entonces tenemos la forma de calcularlo. Si ustedes se fijan, al momento de sustituir 8000 en lugar de FA y alfa, le ponen 36.87, van a obtener un valor numérico en la primera parte, un valor numérico en la segunda parte, y haciendo sumas y restas, pasando del lado contrario, podríamos despejar fácilmente el vector FC, que es el que nos interesa. En el caso del FY voy a utilizar otro color que sea un verde, y aquí vamos a poner otra vez el vector FA, pero ahora por el seno del ángulo alfa. Vamos a poner el vector FB, pero por el seno del ángulo alfa. No vamos a poner FC porque este está completamente en X. El que vamos a poner aquí va a ser FD, que es el que corresponde al vector vertical. Y esto debe ser igual a 0. Hacemos el análisis de los signos. El vector FA va hacia abajo, por eso es negativo. El vector FB va hacia arriba, por eso es positivo. Y el vector FD va hacia abajo, también sería un vector negativo.
haciendo la sustitución de los valores numéricos de los vectores y de los ángulos que corresponden, entonces se obtendrían los resultados que deben de ser. Para que ustedes comparen sus resultados, en el ejercicio 2.49, que fue el que hicimos el día de ayer, o el que más o menos analizamos el día de ayer, según el material de donde se está extrayendo estos ejercicios, el resultado debe de ser en el vector FA, debe de ser igual a 1303 libras, más o menos, un redondeo. Si hay una pequeña diferencia no hay ningún problema. El vector FB tiene un valor de 420 libras. Y para este ejercicio, que es el 2.51, la respuesta es el vector FC, que sería o que saldría del primer despeje, tiene un valor de 6.4 kilonewtons, 6.4 kilonewtons o 6.400, algo muy cercano a 6.400 newtons, y el vector FD tiene un resultado de 4.8 kilonewtons. Algunos de ustedes ya me hicieron favor de mandar su actividad de refuerzo, ya les hice algunos comentarios, aquí serían 4.800 newtons. Ya les hice algunos comentarios en su actividad de refuerzo y algunos habría que corregir por ahí, algunos pequeños detallitos, nada grave. Parece que está más o menos comprendiéndose este tema. Vamos a pasar la próxima sesión a analizar ya un vector en 3 dimensiones, más o menos siguiendo los mismos procedimientos, pero ahora van a ser 3 dimensiones. El día de mañana, miércoles 29 de abril, vamos a programar una sesión en vivo en el horario de clase, aproximadamente una media hora, 40 minutos por mucho, en el horario de clase. Eso sí tiene que ser en el horario de clase para respetar los horarios que tenemos pactados en el TESI. Entonces, ojalá que les sea posible conectarse a la sesión en vivo. Si no tienes cámara, no te preocupes, puedes conectarte con puro audio con tu teléfono. Si tienes la cámara frontal de tu teléfono, con esa puedes hacer la videoconferencia. No es algo que nos va a llevar mucho tiempo, y evidentemente pues como les comento, va a ser dentro del horario de clase que tenemos pactado, y pues para no interferir con otras actividades o otras materias. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto.